Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, brazos abiertos Él está. Con sangre, declaren la sangre preciosa, esa sangre preciosa Jesús borró que nos borra de toda nuestra maldad. Valoren el precio de esa sangre. Su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su Qué privilegio tan grande, Padre, nos das de presentarnos delante de tu trono de gracia o delante de tu trono de misericordia para recibir el oportuno socorro. Hoy tomamos conciencia como familia el valor de esa sangre preciosa, la sangre preciosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, esa sangre que rescató la familia de Dios sobre la faz de la tierra. Gracias por esa sangre que es vida, porque la vida declaramos y proclamamos que la vida está en la sangre de Cristo. La vida está en la palabra, porque Cristo es el verbo y el verbo se hizo carne. Y ese verbo habitó en ese estuche llamado Jesús de Nazaret. Padre, qué privilegio nos das. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Enséñanos quiénes somos en ti, Padre. Abre los ojos, instrúyenos, muéstranos. Glorifícate, Padre, en la vida de cada uno de tus hijos y tus hijas. Padre, declaramos libertad en esta casa, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Declaramos, digan libertad, libertad, libertad donde está el Espíritu de Dios. Porque hemos sido comprados a precio de sangre, mi Dios. Y es esa sangre que nos ha adoptado como hijos y nos llevas a un nivel de madurez mayor. No solamente esta casa, la familia de Dios está dispersa en toda la tierra. Padre, y tú estás levantando. Puedo ver esa cosecha de primeros frutos, donde los primeros frutos se están levantando de esa gran cosecha dispersa en toda la tierra. Padre, gracias porque nos estás enseñando que hay una compañía de primeros frutos en esta tierra, de hijos que han decidido hacer un peregrinaje hacia la madurez. Hijos que han decidido soltar el pasado, soltar los traumas, los abusos, los engaños. Esa historia del pasado ha sido crucificada en la cruz del Calvario, Padre. Y hoy hay un nuevo día, un nuevo amanecer en Cristo, donde abrazamos la identidad de hijo que tenemos, donde abrazamos que nos estás madurando en una posición de reyes y sacerdotes. Por lo tanto, Padre, los argumentos, esos pensamientos, argumentos, altiveces y fortalezas que se levantan, que son velos de tinieblas, de sombra de muerte, de variación y oscuridad, hay una correlación entre ambos. Padre, que sean llevados cautivos a la obediencia a Cristo Jesús. Nosotros hemos aprendido en esta casa, como declara tu palabra, que la oración, digan conmigo, la oración eficaz del justo puede mucho. Nos posicionamos como hijos maduros, abrazamos tu palabra, oramos los unos por los otros, Padre. Vivimos en esos 4 pilares donde nos estás enseñando a habitar en familia, Padre.
donde nos estás revistiendo de tu gloria, de tu luz, por cuanto cargamos una nueva identidad en Cristo Jesús. Padre, gracias por ese privilegio. Toda barrera de limitación mental sea llevada cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Todo bloqueo mental, todo lo que impide en nosotros un avance agresivo, sea llevado cautivo. Haya en nosotros el renunciar al pasado. Que podamos entender que somos una nueva criatura. Representamos una nueva raza en esta tierra, mi Dios. Y tú nos has enseñado, nos estás enseñando a ser una expresión de Cristo en todo momento. Y si fallamos, porque todos fallamos, Padre, perdónanos. Porque un corazón contrito y humillado jamás tú vas a despreciar. Y Padre, te damos gracias, porque estamos delante de tu trono. Y el Padre nos recibe ese susurro. Canten ese susurro como un susurro. Es su sangre preciosa, que es una sangre vigente. Si la sangre de Abel aún habla, ¿cuánto más la sangre de Cristo Jesús? Habla, sana, restaura, libera, instruye, alinea. Gracias, Padre. Has borrado nuestra maldad. Has borrado el acta contra nosotros. Lo has borrado, Padre. Y nos has posicionado como tus hijos amados, aceptados en ti, Padre. Y nos estás revistiendo de tu gloria, Padre. Y te damos gracias. Qué privilegio. Y yo creo que la casa debe declarar amén, y amén, y amén, y amén. Se pueden sentar, mis amados. Vamos a darle un aplauso a estos hermanos y a este grupo que nos sirve. Y también quiero felicitar a aquellos que han decidido venir bajo truenos, centellos, lluvia. Algunos han cruzado la isla para estar acá. Déjeme decirle, eso declara el carácter de Cristo que está siendo formado en usted. Porque los hijos de Dios estamos llamados a vencer todo obstáculo de limitación. Digan aquí, hagan todo así, mental y en nuestros corazones. Porque conforme a como el hombre piensa, así actúa. Yo dije, hoy vamos a ver quiénes son los valientes de la casa. ¿Quiénes son los valientes de la casa que han decidido venir a hacer una representación de Cristo en esta casa? Somos privilegiados, déjeme decirle, porque contra toda oposición aquí estamos. Y claro, si los tiempos climáticos algún día se fuesen a poner violentos, vamos a poner un anuncio, porque su vida vale más que todo. Pero hemos venido y eso es lo importante. Yo doy gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, por ustedes ser parte de esta familia. Esta familia no la construí yo, para nada. Yo me declaro incompetente. Esta familia ha sido el Señor, nuestro Padre, en su soberanía, que nos ha traído para nosotros formar esta casa de Dios, que es casa de Dios y puerta al cielo. Y traigan sus familiares, como hizo nuestra hermana querida, Luisa, que trajo a su madre. Traigan sus familiares para que ellos sepan qué está sucediendo en la vida de mi hijo o de mi hija, que ve una transformación. Usted le puede decir, venga y vea, venga y vea, venga y conozca, venga y saboree, venga y pueda a usted aún palpar la realidad de que Cristo está siendo formado en nosotros. Y déjeme decirles, el tesoro más valuable de su vida es que Cristo está siendo formado. Ustedes pudieron haber declarado un amén. Ustedes están calladitos por la lluvia. ¿Es por la lluvia? No es por la lluvia. Gracias. Dice el hermano Gilbert que estamos tan atentos escuchando. Porque a veces cuando vienen un ministro a ministrar la palabra y los ve tan calladitos, ustedes cargan el mismo espíritu de Santon. ¿Saben lo que quiero decir? Que cuando se está ministrando la palabra, todo el mundo está... Siento como un pequeño eco aquí, si me pueden ayudar. Todo el mundo está tan y tan concentrado. Bueno, los que fueron conmigo a Sudáfrica, que por cierto, ¿a quién le tocaba este domingo dar un testimonio corto? ¿A quién? El hermano Nelson. ¿Usted está listo con su esposa a subir aquí? Son 2 minuticos, vamos, espontáneamente.
Porque aquí me recordaron que era Nelson. Ah, Nelson y María Luisa, pero debe de subir la pareja. María Luisa, ok, el domingo que viene, María Luisa tiró la papa caliente, fui muy astuta María Luisa. El próximo domingo le toca a María Luisa, ¿y quién más? Bueno, María Luisa y Karina vienen juntas, usted se ocupa de decirle a María Luisa, por favor, los Martínez que vengan aquí al frente y aquí hay un micrófono, ellos pueden testificar, y lo van a hacer espontáneamente. Bueno, parece que el doctor Nelson vino preparado. Párense de este lado. Y vestido de rojo los dos. Aquí tenemos a un matrimonio muy amado de esta casa, parece aquí, que vienen a testificar acerca de este. Lo que nosotros queremos hacer es animar la casa para que el año que viene otros digan, nosotros vamos por fe. Porque nosotros estamos desafiando el qué, las limitaciones mentales y las limitaciones monetarias. El dinero no nos dicta a nosotros qué tenemos que hacer. Confiamos en Dios nuestro Padre. Si Él nos da luz verde, porque si Él te da luz verde, te va a respaldar. Ahora, si es una ilusión tuya personal, ya es otra historia. Pero si Él te manda, Él te va a respaldar. Amén. Bendiciones, amada familia de Gracia y Paz. La verdad que es un placer estar aquí en la casa de Dios. Nosotros esta mañana por el clima no íbamos a poder venir. Y cuando paró el clima dijimos, vámonos. Y la verdad que antes de comenzar quiero compartir brevemente con ustedes, es un privilegio estar aquí en la casa. Desde que llegamos yo pude sentir la presencia del Espíritu Santo de una forma tan hermosa. Y de verdad que vale la pena venir, o sea, vale la pena, como dice la pastora, con truenos, rayos, centellas y lluvias. Con relación a la SOM, quiero compartir algo que marcó profundamente mi corazón, y es que la estación apostólica que se estaba predicando allá en Azón comenzó diciendo que la finalidad de la estación actual es volver a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la solución para todos los problemas emocionales. Y también se mencionaba que la vida devocional, estudiar la palabra de Dios, es más importante que ver muchas prédicas en YouTube. Segunda de Timoteo 3:16 menciona que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos y hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nos corrige y nos enseña a hacer lo correcto. Estoy parafraseando. Y para mí eso es algo muy importante porque se mencionaba también algo que fue para mí muy impactante. El apóstol Tamo dijo una frase y fue: no podemos continuar viviendo en ventilación mecánica espiritual, ni usando esteroides espirituales. Hay un camino de mayor excelencia. Y ese camino de mayor excelencia incluye la madurez a través de la palabra de Dios. Entonces, en muchas ocasiones nosotros tenemos que atravesar crisis muy profundas en nuestras vidas, porque en medio de esas crisis es cuando nosotros anhelamos las cosas del reino, anhelamos las cosas de Dios. Y por medio de esas crisis es que nosotros aprendemos a producir a Cristo en nosotros. Entonces, tenemos que olvidar todas las experiencias del pasado, usted lo mencionaba casi ahora, para transicionar a la estación apostólica. Y esa estación apostólica, mientras más maduros somos, esto fue algo que me impactó, más capaces somos de escuchar la voz de Dios y menos palabras proféticas necesitamos. Ya que muchas veces nosotros somos profecía dependiente. Y allá se mencionaba por algo que hablaba un profeta, que mientras más maduros nosotros somos, y por eso la importancia de madurar como hijos, más capaces seremos de escuchar la voz de Dios, no necesariamente audible, porque Dios habla a través de su espíritu a nuestro espíritu, y por ende vamos a necesitar menos palabras proféticas. También se mencionaba que la meditación en la palabra de Dios es tan poderosa que puede curar la depresión y la ansiedad. Entonces ya con eso voy a terminar. ¿Puedes repetir otra vez eso? Sí, Eso es muy importante. sí. La meditación en la palabra de Dios es tan poderosa que puede sanar la depresión y la ansiedad. Y eso es incluso científicamente demostrado, porque la terapia cognitivo-conductual se basa, que es una de las mejores, bueno, ya sabe más de ello que es una de las mejores herramientas para el tratamiento de la depresión y ansiedad, se basa en sustituir un pensamiento negativo por un pensamiento positivo. En nuestro caso,
tomando la palabra de Dios, es sustituir un pensamiento negativo por un principio de la palabra de Dios. Entonces, en nosotros constantemente estar meditando, reflexionando, pensando en la palabra de Dios, crea en nosotros lo que le llaman como unos caminos neuronales, unos caminos, por así decirlo, en el cerebro, que son como, ustedes saben cuando hay una grama, un pasto y uno camina mucho por un área, como que se forma un camino. Entonces nuestro cerebro, con todos los traumas que hemos tenido, están diseñados de que ya hay como pensamientos negativos que salen como en automático. Me pasa algo y automáticamente yo pienso algo. Entonces la palabra de Dios, si yo la voy meditando, va a hacer que se vayan formando nuevos caminos para que cuando me pase algo negativo, automáticamente salga el pensamiento de la palabra de Dios. Amén. Así que les dejo a mi esposa. Sí, así es. Bueno, yo quiero empezar diciendo que uno de mis deseos era acudir a la escuela, pero no lo había externalizado nunca. Solamente en mi corazón, yo quiero ir, yo quiero ir, yo quiero ir, pero nunca decía que quería ir. Y yo recuerdo que un domingo yo estaba ahí sentada y la amada vuelve y menciona que la escuela y esto, y yo en mi corazón dije, bueno, Señor, yo quiero ir, invítame. Yo vine a despedirme de la madre y me dijo, ¿tú estás lista? Que nos vamos para Sudáfrica, ¿verdad? Yo dije, sí, vamos. Entonces, ellos utilizaron una frase que fue ven y ve en todo el proceso de la escuela. Y realmente yo puedo decir que fui y vi. Fui y vi la sabiduría, como dice en la Biblia, clamando en las calles, en todo lo que se hizo allá. Realmente pude ver la palabra hecha carne. Y eso fue muy impactante para mí porque en la forma de que esos hermanos se comportaban, oye, yo me sentí como una familia. Ese es uno de mis países favoritos, de verdad, de mis países favoritos, porque me sentí realmente en una familia. Y yo le decía a mi esposo, tú sabes que yo trabajo con gente y lamentablemente uno tiene como la capacidad de darse cuenta cuando alguien está tratando de. Nadie estaba tratando de. Eso era genuino. Se veía en cada momento, no solamente dentro del lugar donde estábamos, sino fuera de. Y para mí eso fue tan impactante. Entonces, el amado Tamo dijo algo que también me impactó mucho, que él decía que si tú no eres capaz de conceptualizar la palabra, realmente, por más que tú la digas con tu boca, esa palabra realmente no va a impactar las vidas. Y ellos, realmente, yo recibí, lo vi, lo pude ver todo, fui con altas expectativas. Eso es algo que yo decía, bueno, Señor, yo estoy yendo a tu casa, yo quiero ver, enséñame, muéstrame. Y a veces uno dice, no hay que tener expectativa, pero realmente yo me sentí invitada a la mesa del Señor y yo quería ver todo en su excelencia y realmente lo vi. Y fue tanto que yo me pasé la escuela entera llorando, realmente. Y yo decía, ay Dios mío, van a decir, ¿qué es lo que van a decir? Y en un momento dije, no me importa, porque eran tantas cosas que realmente, si yo les digo, la mayoría de las cosas que yo escuché allá, no las entendí, pero yo sé que mi espíritu todavía las está procesando. Entonces, es algo que yo invito a que vayan, realmente. Yo les invito a que vayan, yo les invito a que dependan de Dios para ir a este lugar, que vayan con el hambre y la sed, y sé que van a poder ver, porque en todos los detalles Dios se manifestó allá. ¿Y qué relación, entre lo que ustedes vieron allá y esta muestra de familia? ¿Ustedes han visto una correlación? Sí, por ejemplo, definitivamente hay muchas cosas que yo la entendí cuando fui allá. Dije, wow, yo entiendo ahora muchas cosas que se hacen en nuestra familia Gate, porque todo el orden en el que se da el mensaje, el enfoque de la palabra, de que nosotros somos hijos, que tenemos un padre, es maravilloso, porque cuando uno va a un sitio que es, por así decirlo, como sus padres espirituales, yo le digo pero abuelo, la casa central, sí. pero es como la casa central. Uno puede ver cómo se transmite el orden desde allá y cómo nosotros replicamos ese orden, y es como uno estar bajo una cobertura. Cuando uno está allá, uno se siente que tiene una familia tan grande. Amén. Eso es o sea, si uno aquí se siente en la confianza de que está en familia, de que tiene sus hermanos, cuando uno va allá, no importa de dónde sean las personas, si de Bulgaria, de Filipinas, de Estados Unidos,
de cualquier parte de África, te tratan de una manera que como si tuvieran años compartiendo contigo. Y eso es algo que en términos de coinonía para nosotros fue maravilloso. Y hay algo que no se ha mencionado, y es que para nosotros fue muy impresionante. Me imagino que tal vez María Luisa y Karina lo mencionarán el próximo domingo. Y fue que la noche antes de que comenzara la escuela, nosotros nos reunimos a compartir. Y desde esa noche el Espíritu Santo comenzó a trabajar con nosotros. Comenzaron a darse testimonios, comenzamos a llorar, comenzamos a darnos palabras proféticas. Y fue algo increíble, porque algo que aprendimos en la escuela y que lo mencionaba el apóstol es que el Espíritu Santo no solamente trabaja cuando se está predicando la palabra, Él trabaja también cuando estamos compartiendo como hermanos. Exacto. De una manera maravillosa. Y nosotros pudimos ver eso antes de comenzar la escuela y en el transcurso de la escuela, porque cada vez que nos reuníamos a comer, habían personas que de un momento a otro compartían una palabra con uno que uno no se la estaba esperando. Por ejemplo, en nuestro caso, una persona nos dijo, no recuerdo ahora del país de qué era, que antes de que su esposa quedara embarazada, ellos oraban por sus hijos y por los matrimonios de sus hijos. Y que sus hijos se casaron con personas que son totalmente creyentes y que ellos le dan gracias a Dios porque esas oraciones que ellos hacían antes de tener sus hijos, Dios las escuchó. Amén. Y son cositas así, detallitos que uno escucha de personas que son increíbles porque son palabras que Dios pone en el otro y que no necesariamente uno tiene que esperar a que venga una persona a decirte, mira, te tengo una profecía. No, exacto. Es que en el momento de la coinonía, el Espíritu Santo se mueve. Amén. A través de sus hijos. Y eso es muy importante. Nosotros, al igual que mi esposa, nosotros les animamos a ir. Nosotros incluso estamos haciendo un plan orientativo económico de cómo poder ahorrar para que el precio salga mucho mejor. Nosotros entendemos que con un monto aproximado de $2,000 por persona se puede ir a la escuela. Ahorrando $10,000 desde ahora, desde octubre mensuales, se puede ir a la escuela. Ya nosotros hicimos los cálculos y nos planificaremos para pedir la visa en enero, comprar los vuelos en marzo y en octubre poder estar allá. Así que les animamos a que se pongan en plan de ahorro. Nosotros ya hicimos esos cálculos y entendemos que con ese dinero es suficiente. Y en todo lo que podamos colaborar como familia, si algo nosotros aprendimos es que somos una familia, definitivamente. Somos una familia y incluso da un poquito de envidia de la buena, por así decirlo, ver cómo tantas personas de diferentes naciones se tratan mejor que si fueran hermanos de sangre. Así que yo les invito a que nosotros también podamos vivir así. Amén. Porque yo creo que una de las cosas que enseñó Jesús fue eso, de que cuando compartían todos los primeros, la primera iglesia que compartían todos sus recursos y demás, eso fue algo totalmente increíble. Allá no había posición, no había nombre. Al momento de compartir, todos éramos iguales, todos Amén. Éramos una familia. Pues muchas gracias. Un aplauso al Señor por este testimonio. Gracias, mis amados. Bueno, aquí una pequeña cápsula. El domingo que viene Karina estará acá. No está con nosotros por un tema de salud, pero estará con María Luisa. Y creo que ahí cerramos con broche de oro. Bueno, Francis tendrá, el domingo, quién sabe, después de la escuela puede venir a testificar. Así que damos gracias al Señor. Los anuncios que tenemos lo podemos ustedes saben que ya la escuela está viento en popa en menos de 3 semanas o algo así. Para que tengan eso muy guardado y sobre todo, más que guardado, o estar orando por la escuela. Estar orando por la escuela, como ustedes saben, el apóstol Tamo viene con un profeta y vienen de otras naciones para nosotros poder representar a Cristo e ir con hambre y sed de justicia. También tenemos tenemos el calendario de estudios de AM. Acuérdense que de lunes a viernes vamos a tener, ¿cuántos días de ayuno? 5 días de ayuno. Usted entrega el día anterior, por ejemplo, este domingo, cenamos en la noche y ya cerramos ahí hasta las 6 de la tarde del día siguiente. Aquellos que tienen condiciones de salud, usted sabe cómo debe de manejarse.
Alguien me preguntó de otro país, y me voy a incluir al ayuno de ustedes. Y ustedes toman agua mientras están ayunando. Sí, nosotros creemos que ustedes pueden tomar toda el agua que usted quiera, sobre todo cuando los jugos gástricos comienzan una sinfonía interna en su estómago. Usted puede beber una taza de agua tibia y se calman, porque cree que se están tomando una sopita, ¿sabe? Engañando. Y se calma. Y además eso es una manera de desintoxicarnos también, tomar agua tibia durante el día. Y es importante hidratarnos bien porque vivimos en el trópico y no podemos caer en un, ¿cómo se llama?, en deshidratación que causa males en nuestros cuerpos. Entonces, estaremos ayunando, atiendan todos, de lunes a viernes. El miércoles venimos aquí en la hora acostumbrada, a las 6:45, empieza nuestro tiempo de oración. Tendremos, en vez de estudiar la guía que corresponde a este miércoles, vamos a hacer el EAM número 3, ¿correcto? El jueves nos vamos a reunir acá y vamos a hacer el EAM número 4. Vamos a hacerlo a las 8 de la noche para darle tiempo que las personas lleguen de sus trabajos o lo que sea y podamos estar aquí de 8. Vamos a terminar antes de las 10. Y el viernes va a ser el cierre, el gran cierre de nuestro ayuno, y tenemos un hermano invitado que va a participar con nosotros. Yo no se lo voy a decir quién es porque entonces por el hermano vienen y así no. Venga porque usted entiende que usted es parte del cuerpo de Cristo. La canasta de misericordia tenemos a nuestra hermana preciosa Marielis, que está aquí acompañándonos. Vamos a tener que mandar un mensajito de recordatorio en anuncios generales. También nosotros, miren, nosotros somos una casa generosa. Y nosotros estamos preparando nuestra ofrenda para llevar a EAM. Todos los años llevamos la misma suma, pero yo quiero que nosotros llevemos una suma mayor. Y déjeme decirle, nosotros somos honrados. Si usted va a EAM o usted no va a EAM, entregue una ofrenda, usted lo pone en un papelito y diga, mi ofrenda para EAM, no tiene que poner nombre, pero pídale al Señor que le dirija qué suma colocar. Al igual que el último domingo del mes de noviembre es nuestro año tras año celebramos nuestro Día de Acción de Gracias. Es el día en el cual nosotros estamos aprendiendo a dar gracias por todo, por lo que consideramos bueno o por lo que consideramos malo, porque lo que nosotros consideramos malo desde el cielo se ve muy diferente que conforme a la perspectiva terrenal que nosotros tenemos. También tenemos un día de acción de gracias que vamos a elaborar un plan y para ese día vaya desde ahora preparando una ofrenda y órele al Señor. No vaya a pensar, pero en esta casa sí se habla de dinero y nosotros no solemos hablar mucho de dinero porque instruimos a los hijos de Dios, porque Jesús nos enseñó que hay mayor gozo en dar que en recibir. Y prepare su ofrenda del Día de Acción de Gracias. Los chicos, desde Samantha hasta Eliel y los que suben, que traigan una ofrenda de gratitud, porque debemos de instruir a nuestros hijos a moverse, número 1, en la economía del reino y número 2, a tener un corazón agradecido, porque todo lo que nosotros tenemos en esta tierra proviene de parte de Dios. Creo que ya hemos terminado los anuncios. Claro, el ASOM del año que viene, que se ha mencionado tanto. Si usted quiere ir a ASOM del año que viene, octubre del 5 al 9, y estaremos preparándonos y calentando los motores para ir allá, para que nuestros espíritus sigan ensanchándose. Ya hemos terminado. Pues amada familia, seguimos con nuestra serie titulada La honra en el hijo maduro. Y yo les voy a pedir algo, que nosotros realmente abramos nuestros corazones. Y quizás si les suena un poco repetitivo, yo no me voy a pedir perdón por repetir nada en esta casa, porque el apóstol Pablo decía, yo no voy a, no me acuerdo ahora exactamente cómo dice el verso, pero yo os seguiré repitiendo las mismas cosas, os seguiré repitiendo las mismas cosas. Y si usted se pone en off porque se está repitiendo algo, revísese su corazón por igual. Porque como quiera, a través de la repetición, la gracia de Dios es impartida a su espíritu. Amén. Porque es una impartición de espíritu a espíritu. Entonces, como hemos declarado que ese día de acción de gracias, que para nosotros debe ser un día muy importante, porque déjeme decirle, esa ofrenda, nosotros no nos quedamos con esa ofrenda. Nosotros la subimos, la elevamos y la entregamos como una casa que agradece la cobertura espiritual que nosotros tenemos. Amén. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Por favor, identifique
su nombre. Y nuestro día de acción de gracias, a final de noviembre, nosotros siempre usamos este verso bíblico que está en Primera de Tesalonicenses 5:18, donde dice la palabra. El apóstol Pablo dice, dad gracias por todo. Damos gracias en el tiempo de enfermedad, damos gracias en los tiempos de crisis, damos gracias en los tiempos de escasez, damos gracias en los tiempos de abundancia, damos gracias en los tiempos de salud. Escuchaba una persona que decía, despiértese en la mañana y dele gracias a Dios porque usted tiene manos. Dele gracias a Dios que usted tiene un cuerpo con piernas que le transporta de un lugar a otro. ¿Cuántas personas no tienen ni manos, no tienen ni pies? Dele gracias que usted puede hablar, que usted puede ver, que usted puede palpar, que usted puede escuchar. ¿Cuántos en esta tierra no pueden hacerlos? Pero la realidad es que nosotros damos por sentado tantas cosas, tantos beneficios que recibimos de parte de Dios, lo damos por sentado. Nos acostumbramos que tenemos un cuerpo saludable. Y por eso de vez en cuando y de cuando en vez la enfermedad debe de visitarnos para nosotros acordarnos cuán frágiles somos. Yo no estoy llamando enfermedad sobre la vida de nadie, pero la realidad es que cuando nos enfermamos, comienza el guay. Ay, Señor. Pero dice la palabra que dad gracias en todo. Cuando viene el día de la crisis, no caiga en una amargura. Instruya a su alma a dar gracias en medio de la crisis. Toda crisis que llega a la vida de un hijo y de una hija de Dios, aunque usted la entienda o no la entienda, si usted colabora con su palabra y con el Espíritu de Dios, obrará para bien. Aún en las relaciones interpersonales, en las relaciones matrimoniales, en las relaciones de un padre con un hijo en todo tipo de relación, un hijo espiritual con un padre espiritual, las crisis son oportunidades de mejora. No se sumerja en el río de la crisis, sino que le pregunta al Espíritu de Dios, ¿qué puedo yo hacer para colaborar? ¿Qué tú deseas que yo cambie en mi forma de ser? Porque el Señor nos está lavando los ojos de nuestro entendimiento cada vez que nos reunimos. Los miércoles, los domingos, en esta semana que tendremos de ayuno, que también vamos a tener sesiones de oración. ¿Es todo para qué? Ayunamos para que Dios nos dé, no de ninguna manera. El ayuno no es usted comercializar con Dios. Yo ayuno para que tú me des. No. El ayuno es una manera de nosotros afligir nuestra alma, de nosotros darnos cuenta que sin Dios nada somos y que nosotros podamos entender la dependencia tan grande que nosotros tenemos de Él y de su palabra. El ayuno viene a alinear nuestros corazones, a abrir los ojos de nuestro entendimiento, a crear en nosotros hambre y sed por su palabra. El ayuno es una herramienta espiritual que nos lleva a un arrepentimiento. El ayuno nos ayuda a arrepentirnos y a traer las correcciones a nuestras vidas, las correcciones que son necesarias. ¿Por qué? Porque nosotros nos estamos puliendo, formando, perfeccionando a una imagen, y la imagen es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Tenemos un modelo, tenemos un patrón, tenemos un diseño. Todo está en las Sagradas Escrituras. Entonces no tenemos que inventar nadie. Déjeme decirle que aún psicológicamente, y voy a atreverme, yo no soy psiquiatra, pero aquí tenemos una psiquiatra que me puede corregir. Cuando usted tiene un diseño en su vida, cuando usted tiene un patrón que seguir, cuando usted conoce el estándar del propósito de su existencia, literalmente usted vive en otra frecuencia que los demás, porque tiene identidad y tiene el propósito de su vida. Hay personas que me dicen, ¿y para qué yo nací? Fuiste tú que me trajiste a esta existencia. Si fuera así tan fácil, si Dios es el dador de la vida y el que quita la vida. Pero cuando usted sabe que usted está en esta tierra para traer gloria y honra a su santo nombre, y que usted es un hijo que va en una franca madurez y que ha decidido no estancarse, ni quedarse con los brazos cruzados, sino tomar las medidas correspondientes para hacer los ajustes, alinear nuestras vidas al propósito de ese llamado eterno. Los niveles de ansiedad, de temor, de vergüenza, tantos pensamientos negativos. Y déjeme decirle, con relación a lo que dijo el doctor Nelson, al lado de su esposa Kimberly, me acordó tanto a una praxis que yo comencé a hacer en el 1995, dirigido por el Espíritu de Dios. Yo duré 10 años convertida y durante esos primeros 10 años yo no conocía mucho acerca de la vida en el Espíritu. Y cuando recibo el bautismo del Espíritu Santo, no voy a entrar en los detalles, yo sentí un empoderamiento de parte de Dios. Y le voy a contar algo. Yo tenía una mente muy tóxica,
muchos malos pensamientos llegaban a mi mente. Había una voz crítica interna destructiva. Era salva y sigo siendo salva por su misericordia. Y yo tomé una decisión bajo la inspiración del Espíritu Santo, y escúchenme los jóvenes de esta casa, a sustituir cada pensamiento negativo que me llegaba a mi mente por un verso bíblico, lo que dijo el doctor. Si me llegaba el temor, lo sustituía con una porción de la palabra. Yo no he recibido espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Si venía la culpabilidad de mi pasado, soy una nueva criatura en Cristo. Lo declara la Escritura. Cada mal pensamiento, y eso era interno, yo podía estar hablando con una persona, y ¿saben algo? Yo me sorprendía de los pensamientos tóxicos que me llegaban a mi mente. O sea, y luego pero yo duré casi 2 años con ese ejercicio que la neurociencia, me imagino, que hoy lo aprueba, pero está en la palabra, todo está escrito en la palabra. Pablo lo declaró entre otras porciones de la Escritura. ¿Cómo podemos lavar nuestra mente tóxica? Simplemente memorizando versos bíblicos, meditando en la palabra, escuchando la palabra. Yo no dejo que mi mente esté puruleando en las cosas, las distracciones de esta vida, porque me conozco. Y yo soy una persona codependiente de la palabra de Dios. Yo no quiero ser codependiente de ningún ser humano, pero de su palabra y de su Espíritu Santo sí. Porque su palabra es medicina, lo declara la palabra. Entonces, ¿cuánto invertimos nosotros en sumergirnos en su palabra como hijos que estamos caminando hacia la madurez? Y nosotros estamos viviendo en un tiempo extremadamente importante, conforme a como lo declara Isaías 2, del 2 al 4, y también Miqueas 4, del 2 al 3. Y dice, en los postreros tiempos, nosotros estamos ya viviendo los postreros tiempos. Y Dios está preparando un remanente para Él, de hijos e hijas maduras, que saben cuál es su posición dentro del cuerpo y que no están dispuestos a negociar su primogenitura por un plato de lentejas. Hijos que tienen visión de lo eterno en lo temporal, cómo el cielo viene a cubrir la tierra, cómo nosotros estamos diseñados, configurados, nosotros estamos dotados de investiduras espirituales para que cada uno de nosotros podamos cumplir ese llamado eterno. Por eso Efesios capítulo 1 declara que nosotros hemos sido bendecidos ¿con qué? Con toda bendición espiritual. Eso significa que unciones, gracias, capacitaciones espirituales, todo eso ya usted lo ha recibido. Y diga, eso está aquí, diga, eso está aquí. Pero si yo lo mantengo encapsulado en mi espíritu y no permito que eso se manifieste, entonces usted puede estar abortando el propósito eterno de Dios por una negligencia personal suya. Entonces, nosotros debemos de entender que estamos en un desmantelamiento de preceptos, conceptos, ideologías erróneas que se levantan en contra de la verdad de Cristo. Pero en los tiempos postreros que nosotros estamos viviendo, como dice Isaías 2, del 2 al 4, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmada el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él. ¿Quiénes correrán a él? Los inconversos. Díganlo todos juntos. Correrán a él todas las naciones de la tierra. Y ese monte que es Sión se está elevando. Y será exaltado sobre todos los montecitos de esta tierra, sobre todos los sistemas de esta tierra, Ese monte se elevará. Y cuando comiencen el colapso de economías, porque si colapsa la economía, yo le voy a hacer una pregunta, ¿y de qué economía usted va a vivir? Yo no sé, yo estoy viviendo la economía del reino. Yo estoy viviendo la economía de los cielos. Y si Él dio maná en el desierto, y si Él fue una nube, que eso era como, esa nube yo lo veo como, esa nube era lo que climatizaba todo ese pueblo en el desierto para que no se tostaran con ese sol. Ellos no usaban protector solar. Y cómo Dios lo protegía. Esa es la fidelidad de Dios tan grande. Esa nube era como un invernadero que protegía toda, millones. Ellos eran muchísimos en ese desierto. Y de noche, porque es decir, el desierto se pone muy frío de noche. Entonces esa columna de fuego era como lo que lo calentaba de noche. Señores, abracen la fidelidad de su Padre Celestial. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y por los siglos de los siglos. Él es un Padre inmutable e inconmovible. Lo que usted haga no va a hacerlo a Él diferente, porque Él es Dios, nuestro Padre, y nos cuesta tanto abrazar esa verdad, de que tenemos un papito, un papá que nos cuida. ¿Saben por qué? Porque todos los que estamos acá,
quizás 1% de esta casa no, han tenido padres que le han lastimado, han tenido padres que le han abandonado, han tenido padres que han abusado de sus hijos emocionalmente, físicamente, como usted quiera de ponerlo. Y por eso nos cuesta, porque los padres terrenales deben de ser un modelo de Dios nuestro Padre. Y cuando fallan por ignorancia, porque no nacieron de nuevo, porque nos abandonaron, porque operaban como el huérfano, no sabían qué hacer, no podían hacerlo mejor porque no sabían cómo hacerlo mejor. Pero en el caso de nosotros que estamos aprendiendo a hacer las cosas mejores, a quien mucho se le da, mucho se le reclama, dice la Escritura. Entonces nosotros debemos de marcar la diferencia, que somos la familia de Dios en la tierra, o vamos a seguir repitiendo los patrones tóxicos de nuestra existencia. Es que usted no sabe, como me han dicho, es que usted no conoce mi historia de dolor. Y digo, ¿y la mía? ¿Tú quieres saber la mía? No te la voy a decir porque no vale la pena decirlo, porque yo soy una nueva criatura. Yo no puedo vivir con los lamentos del ayer. No podemos permitir que mi ayer me coloque una camisa de fuerza que yo no permita abrazar mi futuro en Dios. Yo no sé lo que el futuro me va a deparar en Dios, pero yo de algo estoy confiada. Que lo que Dios permita sobre mi vida, todo obra para bien. Entonces, si nosotros somos afirmados y confirmados en lo que declara su palabra, entonces vamos a ser un remanente sobre la faz de la tierra, que vamos a brillar como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y aquí volviendo a Isaías, acontecerá que en los postreros de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová, como cabeza de los montes será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. ¿Qué verán las naciones de la tierra? Que desearán correr, no diga que van pasito tuntún, no es pasito tuntún, es correr hacia ese monte, hacia ese monte de Sion. Y vendrán muchos pueblos, escuchen su espíritu, y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos que enseñarán sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, de ese lugar alto en el espíritu, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué privilegio que usted está formando parte de ese monte de Sión. Usted es parte de ese monte y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Usted puede creer que esta tierra será transformada y que no habrá más guerra. Y nosotros somos colaboradores de que esta palabra profética de Dios se cumpla en la tierra. Yo no sé de usted, pero yo estoy viendo esta salvación cada vez más inmensurable en mi vida. Y es una razón para nosotros ser agradecidos de todo lo que Dios nos ha dado. Al igual que Miqueas 4, del 2 al 3 declara, vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán en sus caminos. Y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá, ¿qué dice ahí? Corregirá a las naciones que poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Yo no sé, pero eso me trae a mí una esperanza de nosotros saber que en la medida que la iglesia de Cristo en toda la tierra se vaya posicionando a ser una iglesia madura, una iglesia que ha entendido que estamos en un kairos de Dios, estamos en un tiempo oportuno de Dios, donde Dios quiere que su iglesia retorne a la intención original por la cual Él la creó. Nosotros tenemos que entender, esto es un trabajo que requiere, yo veo la palabra paciencia, la ciencia de la paz. Que no importa la convulsión que yo esté viviendo en esta tierra, yo solo sé que soy hijo. Porque hay momentos que el día malo nos llega y uno siente que todo, aunque esta tierra tiemble, yo antes pensaba que era la tierra física, era esta tierra, aunque la tierra tiemble, debemos de cantar y darle gracias a Dios por todo, porque hay momentos donde las pruebas nos llegan, que de esta carne se estremece. Yo no sé de usted, pero a mí me ha pasado eso, ¿no es así? Digan por lo menos amén. Y esta carne, esta tierra se estremece.
Y yo solo sé en mi hombre interior, yo soy hijo, yo soy hijo, yo soy hijo, yo soy hijo. Eso es lo único que yo sé. Y si puedo decir que es mi mantra, no quiero usar esa palabra porque esa es de las filosofías de este mundo, pero es mi decreto constante en mi espíritu. Y que mi Padre, nuestro Padre, nos agarra de la mano. Porque Él es un Padre fiel. Es que nosotros hemos sido tan engañados por tanta gente en esta vida que hasta nos cuesta volver a amar y volver a creer en las personas. Pero por cuanto el amor cubrirá multitudes de pecados, yo siempre me he propuesto creer y seguir amando, a pesar de los engaños, a pesar de todo, amar, porque el amor es la esencia de Dios mismo. Y el que ama mucho se le perdona mucho. Y el que se le ha perdonado mucho está dispuesto a seguir amando mucho porque sabe de dónde el Señor lo sacó. No es que el pecado de Yadira es menor y el pecado mío es más grande, y por eso, porque mi pecado es más grande, conforme al de Yadira, yo amo más. Eso no tiene nada que ver. Pecado es pecado ante los ojos de Dios. Amén. Entonces, volviendo de nuevo a la madurez en el hijo maduro, la honra en el hijo maduro. Nosotros aquí hemos venido hablando durante los 13 años y pico que tenemos acerca de principios de antaño, principios eternos, principios que están encapsulados en su palabra. Y en la medida que cada uno de nosotros abracemos esos principios mediante la fe y podamos tener la capacidad, digan la capacidad de honrar. De honrar, o sea, es como yo tengo que instalar en mi configuración interna, en mi hombre interior, lo que es el principio de la honra. Y ese principio debe de permear todas las esferas de mi vida. Todo lo que compone mi existencia debe de ser permeado por ese principio de honra. Y nosotros estamos en una estación donde estamos en un tiempo favorable, un tiempo en el cual el Padre en 30 y pico de años viene hablándole a su iglesia desde los 4 confines de la tierra. Y esa es la estación apostólica que nosotros llamamos como la estación genuina, la estación auténtica, la estación original, donde estamos retornando al diseño original. Donde Dios, por su Espíritu Santo, dándole la preeminencia a la palabra de Dios en nuestras vidas. Déjeme decirle, la palabra de Dios no va por encima, la palabra de Dios no va por debajo de los dones, talentos o habilidades que usted tenga. La palabra de Dios debe ser el epicentro de nuestra existencia y debe de permear todo lo de nuestras vidas. Y déjeme decirle, nosotros todos estamos trabajando con nuestro carácter. Nosotros todos queremos abrazar el carácter de Cristo y hay áreas de nuestra vida que todos. Yo meditaba, yo decía, Señor, si yo hubiese esperado, si tú hubieses esperado que yo me perfeccionara para poder dirigir una casa, yo nunca me pudiese parar en este púlpito. ¿Quién se puede parar en un púlpito y proclamar la palabra de Dios siendo perfecto en esta existencia? Dígame, levante la mano si usted conoce a alguien. Por eso dice la Escritura que Él coge a lo vil y despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Y Él también nos perdona y nos perdona y nos impulsa y vuelve a perdonarnos y nos vuelve a alabar y nos sigue impulsando, impulsando, impulsando. Porque si fuera porque para usted predicar debe ser perfecto en todo, y sabemos que la palabra perfección es madurez en todo, entonces nadie trabajaría en la obra del Señor. Ahora, algo importante que yo quisiera que se instale en esta casa mediante el principio de la honra, que nosotros debemos de dejar de ver la paja en el ojo ajeno. Dejar de ver la paja en el ojo ajeno y comenzar a reconocer a Cristo que carga cada hijo y cada hija. Porque será la única manera de nosotros poder honrar esa vasija imperfecta que carga al imperfecto, esa vasija visible que debe de cargar al invisible, sea su esposo, su esposa, sus hijos, sus padres biológicos, su padre espiritual, sea todo lo relacional en su vida. Debe instalarse ese principio, porque es un principio que abre puertas. Dios honra a los que le honran. Y la palabra de Dios dice que debemos de honrarnos los unos a los otros, como dijo Nelson, que él mencionó, y dijo, cuando todos nos sentábamos en una mesa a almorzar o a cenar, todos éramos coiguales. Y lo hermoso de esa casa de Gate Santen en Sudáfrica es que hay tanta gente sirviendo, pero tú no puedes distinguir entre quién sirve y quién no sirve, porque son servidores como hormiguitas que sirven y tú no estás viendo. ¿Sabes que a veces las personas sirven en una iglesia, entonces se colocan sobre sus pies y como que quieren hacer presencia? Yo soy un ujier de esta casa. ¿No ha pasado a usted eso? Ahí todos sirven y usted no se da cuenta quién sirve y quién no sirve, porque todos somos coiguales.
Y déjeme de servirle a 500 personas sin un mal humor. Sin mal humor. Yo los admiro a ellos. Y es un estándar que se ha establecido de cómo la familia de Dios debe vivir en la tierra. Y es un principio, ven y ve. Para lo que tú no puedes entender y lo que tú crees que es imposible ante tu mente finita, mira un modelo tangible que es visible, que tú puedes imitar y transportar eso a tu casa, a tu matrimonio, a tu casa de familia, mediante, ahora que estamos hablando del principio de la honra. No pensar que nadie es inferior a uno, sino que toda persona, no importa su condición, fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que Dios, por su espíritu y por la supremacía de su palabra, está alineando su iglesia al diseño original. Y para que se manifieste la herencia que Él quiere entregarle a sus hijos. Nosotros debemos de operar en el principio de honra, en todo. Mira, usted puede tener un jefe insoportable. Usted puede tener un colega suyo insoportable. Usted tiene que honrarlo. Porque el principio de honra va por encima del carácter de su jefe, por encima del carácter de su colega. Usted tiene que honrarlo. Hasta un bebito recién nacido debe ser honrado, porque es un regalo de vida a esta tierra. Y Dios dará la herencia a los hijos maduros, como hemos aprendido. Y Hechos 3:25 declara una palabra muy interesante, donde Dios se la dio a Abraham. Y solamente voy a leer la parte final de Hechos 3:25. Y dice, en tu simiente, hablándole a Abraham, eso es Pablo declarando, en tu simiente, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y yo meditaba, nosotros pertenecemos a un linaje de un pueblo bendito. Nosotros somos la nueva raza, como declara 1 de Pedro capítulo 2. Nosotros somos esa nueva raza de humanos que cargamos su Espíritu Santo y tenemos el tatuaje invisible, Dios Padre y Dios Hijo en nuestra frente. Donde lo que hacemos debe estar gobernado por esa esencia, por esa simiente divina a quien nosotros cargamos. Es una simiente, la simiente de Cristo que nosotros cargamos, no de su vecino, no de un artista famoso de Hollywood, sino la simiente divina de Cristo. Y es importante que nosotros entendamos esta porción de la palabra. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Mejor dicho, no dice naciones, sino dice familias de la tierra. El hijo maduro entiende que toda honra fluye primero ¿hacia quién? Hacia Dios el Padre. Dios honra a los que le honran. Su vida es una expresión, debe de ser una expresión continua, número uno, de gratitud. Por eso nosotros tenemos una vez al año el Día de Acción de Gracias. Porque yo, como hijo maduro, tengo tanto que agradecerle a mi Padre. Yo le agradezco por esta familia que Dios nos ha dado. Yo le agradezco por estar posicionado en este lugar geográfico, que a pesar de las cosas que todos tenemos que vivir cotidianamente, debemos de dar gracias por todo. Entonces, la gratitud, la obediencia a su santa palabra y una vida una vida rendida a Él. Yo no soy el arquitecto de mi vida, sino que yo vivo para Él. Y desde esa base, la honra se debe de extender hacia nuestros padres naturales, hacia nuestros padres espirituales, como evidencia de un corazón que está siendo formado por su palabra y por el Espíritu de Dios. Y en esta estación la honra no es algo ceremonial, que viene la pastora y se para y todo el mundo, nada ceremonial. Gracias, Osvaldito. Nada ceremonial, es relacional. Me acerco, honro la palabra de Dios, honro su palabra. Y por cuanto la honro, la encarno. ¿Qué me enseña su palabra? De cómo yo estoy llamado a honrar a aquellos que me dieron la vida, aquellos que Dios ha colocado sobre mi vida para instruirme en los caminos del Señor. Y esta honra se expresa en un hijo maduro mediante un orden divino. Este hijo maduro reconoce sus autoridades espirituales. Este hijo maduro
Reconoce la autoridad, la investidura que Dios le ha dado a sus autoridades espirituales. Y usted dirá, hasta un policía que le pare en la calle, usted tiene que honrarlo a él, porque toda autoridad es colocada por Dios, ¿sí o no? Romanos lo dice claramente, Pablo lo dice en el libro de los Romanos. Entonces, un hijo maduro no compite. Yo quiero que ustedes se lo repitan, un hijo maduro no compite. Ni busca posición, libérese con la competencia y de buscar posición. ¿Sabe quién le entrega la posición al hijo? Dios. Sirva, honre, tenga un corazón generoso. No espere nada de nadie, que su recompensa viene de los cielos. Su recompensa viene de los cielos. Yo no le estoy diciendo a usted, yo no le estoy hablando a ustedes cosas que yo no he vivido en esta vida. Porque si yo vengo a hablar de algo que yo no encarno en mi vida, entonces yo soy una falsa y esta palabra no tiene autoridad para ser instalada en los espíritus de ustedes. Un hijo maduro no compite ni busca posición porque sabe, porque tiene una convicción tan grande en su espíritu que tiene un lugar en la mesa del Padre. Y aunque venga alguien y te haga así, ¡puff!, y te quite la silla, tranquilo, en paz estoy, porque yo sé que tengo un lugar. Yo sé que tengo un lugar. Pero muchas veces los ataques vienen a nosotros. Tú no sirves, mira el error que cometiste, mira lo que te pasó. Entonces ese bombardeo tóxico, de esa voz tan autocrítica que está dentro de nosotros. Un hijo maduro mediante la honra sirve, no busca posición, no compite, colabora antes que su propia vida con la edificación del cuerpo de Cristo. Ora y pregunta, ¿qué yo puedo hacer para la edificación del cuerpo de Cristo? Porque si nosotros no edificamos la casa, su familia, usted, su esposo y sus hijos, si esa casa no es edificada correctamente, ¿cómo usted pretenderá edificar la casa de Dios? Porque si vivimos una cosa acá, pero en la calle somos otra cosa, ay de nosotros, ay de nosotros. Entonces ese hijo procura y crea una conciencia de su posición de pertenencia. Miren, 21 años atrás, cuando yo me conecté a esta familia, algo que me sanó y que restauró mi alma fue la convicción tan grande de un sentido de pertenencia que me dio el Espíritu de Dios. Cuando usted sabe, porque usted sabe que Dios lo ha colocado a usted en un lugar, en una familia, y usted tiene esa convicción de esa pertenencia a esa familia, mire, sea lo que sea que se levante en contra de su vida, esa convicción lo tiene a usted ahí sostenido, porque usted sabe que usted pertenece a la familia de Dios. Y eso es una revelación que solamente la puede dar el Espíritu Santo. Le digo esto porque yo creo mucho en lo que es la providencia divina de Dios. Cómo la providencia divina de Dios va dirigiendo los pasos de los hijos de Dios. Porque es su palabra dirige los pasos del justo. Y la verdadera honra también se refleja en el cuidado. Le quiero decir algo muy importante. Aquí tenemos médicos que saben de esto, especialmente la doctora Pilar. Aquí tenemos muchos médicos, gracias a Dios. Su cuerpo físico es una expresión si usted opera en el principio de honra o no. Lo repito de nuevo. El cuidado de su cuerpo físico es una expresión de si usted opera en honra o no. Porque dice la Biblia que hay que cuidar este cuerpo. Porque es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Y si yo maltrato mi cuerpo, si yo abuso de mi cuerpo, y si usted necesita sabiduría, qué alimentos comer, pida ayuda. Porque es una expresión en el cuidado. En el cuidado, ¿qué significa? Lo que yo entro en mi boca. Y también cómo yo me visto. Yo no le estoy diciendo que vaya a comprarse ropa nueva, no. Si usted nada más tiene 3 vestidos, o 3 trajes, o 3 pantalones, que estén limpios, que huelan bien. Su cuidado de su aseo, de su higiene personal. Señores, yo he visto personas que quizás físicamente no tienen una apariencia agradable, como el apóstol Pablo. Según la historia de la iglesia, él era una persona muy bajita, con miembros como cortos. Hay personas que tienen ciertas expresiones de enanoide, no sé cómo es la palabra correcta, de brazos cortos y sus ojos, le dio supuestamente hipotiroidismo y los ojos hacia afuera.
Y él no era una persona de un aspecto, ay, llegó el apóstol Pablo, pero ay, qué buen mozo es el apóstol Pablo. No tenía ningún aspecto físico, pero cuando hablaba de Cristo. Y Cristo se presentaba en esa reunión de los santos. Y la gracia que cargaba lo hacía ver hermoso. Igual que Jesús, no tenía apariencia atractiva ninguna, lo dice la Escritura. Pero todos iban en pos de Él. ¿Por qué? Por la gracia que emanaba de su espíritu cada vez que Él hablaba. Así nosotros debemos de convertirnos en ese campo magnético. Cuando nosotros operamos en el principio de la honra, no estoy hablando de otros principios, me quiero enfocar en la honra. Cuando usted opera en ese principio de la honra, la gracia es aumentada dentro de usted. Y hemos aprendido que la gracia es como un campo magnético, que todo lo que el Hijo necesita viene en pos del Hijo. Yo no tengo que transpirar y reprender al diablo y hacer esto, no, simplemente obedezca. Y en la medida que usted obedece, esos principios se levantan como un escudo alrededor de su vida y le favorecen porque le favorecen. Entonces, en todos los aspectos de nuestras vidas, así como mencioné, en el cuidado de nuestro cuerpo físico, nuestra ropa limpia, también en la fidelidad al pacto matrimonial. He hablado cómo los matrimonios deben de crear en su hogar un ambiente de paz, un ambiente de armonía, donde ese ambiente de fidelidad y de honra y de armonía que usted va creando en su hogar, va permeando hasta la casa. Señor, eso va hasta cubriendo las casas de los vecinos donde usted está. Y cosas hermosas suceden. La pureza, la integridad, la lealtad son señales visibles de un hijo maduro gobernado por el Espíritu de Dios que opera en el principio de la honra. El hijo maduro por principio divino honra. Yo no voy a honrar porque honro para yo recibir honra. Yo voy a honrar porque es algo que está en la configuración interna de mi espíritu. Yo soy un hijo y yo honro a Dios, y a honrar a Dios, yo honro todo lo que la palabra del Señor me enseña a honrar. No va a haber tiempo hoy, pero yo tengo ejemplos. Y uno de los ejemplos que cogí fue la vida de los hijos de Elí, que eso lo vamos a ver más adelante. Cómo deshonraron a Dios Padre, cómo deshonraron al sumo sacerdote Elí, profanando el templo de Dios. Entonces, el hijo que siembra honra, hay un principio, todo lo que usted siembra, usted lo va a cosechar. Si usted siembra honra, prepárese que usted va a ser honrado, porque Dios honra a los que le honran. Entonces, no se honra, yo no voy a honrar, y que déjame hacer un cálculo financiero, porque hay personas estructuradas en esta casa, perdón, ¿para qué lo dije? En esta casa no, fuera de esta casa, que es una calculadora. Yo voy a honrar, porque si yo honro, según las Escrituras, yo voy a recibir principios de honra. Entonces, si usted lo hace con esa intención, usted no está honrando, usted está haciendo un falso. Porque es el ADN de Cristo que usted carga internamente, que lo impulsa a usted a honrar, porque usted lee la palabra, usted medita en la palabra. Y usted quiere agradar mediante la encarnación de la palabra de Dios. O sea, no se honra para recibir. Se honra porque mi corazón está alineado con el propósito eterno de mi existencia. Eso sale por mis poros, por ósmosis. Eso simplemente emana del Hijo maduro. Entonces, en esta temporada, en este Kairos, Dios está levantando a sus hijos maduros que puedan entender lo que es el principio de la honra como parte del lenguaje del reino. La honra es un sistema de valoración. Honrar es reconocer el valor que tiene un hermano, que tiene una hermana, reconocer el valor de mis padres biológicos, que fue el instrumento que Dios en su soberanía escogió para yo nacer en esta tierra. Sus padres pueden ser los peores padres de la existencia, pero Dios lo permitió ahí, porque a través de todo lo que usted padeció, eso lo acercó a usted al propósito eterno de su existencia. Y usted aprendió mucho, porque todos nosotros desde el vientre de nuestras madres estamos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. No separe a Dios de su existencia. Dios sabía de antemano que usted le iba a recibir, y la mano de Dios siempre ha estado sobre su vida. El día que usted hizo una profesión de fe, dijo: yo, esta vida que creía que era mía, pero nunca era mía, yo se la entrego a Él, a mi Dios, para que Él haga conmigo lo que Él quiera hacer.
te sanó, te restauró, te limpió, todo. Tenemos una lista inmensa. Entonces el hijo maduro honra en todas las esferas de su existencia. Honra porque eso está dentro de él. Y hay una evidencia constante de la honra. Yo no honro porque hoy yo amanecí de buen humor. Entonces mi buen humor me lleva a honrar a todos. Eso es almático. Yo no honro porque yo me gané un iPhone en una rifa que hicieron y yo estoy contenta hoy. Y hoy yo voy a honrar a mi prójimo como consecuencia de que yo estoy feliz. No, la honra no es así. La honra es un principio de antaño, pertenece a la senda antigua, es un camino donde debemos de nosotros irnos formando. La honra no es que yo vengo, oro por Gloriana, recibe honra y ella, acabo de recibir la honra. No, la honra es una praxis de su alma dirigida por el Espíritu de Dios, donde su Espíritu informa a su alma y le dice, alma mía, así no es que os opera. Y un hijo maduro no vive centrado en sí mismo, apréndanse eso. Un hijo maduro no vive centrado en sí mismo, sino que reconoce y exalta a Dios en todas las tomas de sus decisiones. La honra es la base del carácter formado a su imagen y semejanza. Imagínense la importancia del principio de honra, que si usted no honra, usted no será honrado por Dios. Si usted no honra, Dios no lo va a honrar a usted. Usted puede poner una actuación y Dios no lo va a honrar a usted. Dios, que conoce los corazones de todos nosotros, Él honra a los que le honran. Y en su debido tiempo, Él exalta a su Hijo en su debido tiempo. En su debido tiempo. Por cuanto el Hijo maduro vive bajo principios, Él obedece. Un punto muy importante, yo quisiera que todos pusiesen atención. El Hijo maduro obedece, digan conmigo, obedece. Respeta la corrección y reconoce que la honra a los padres y autoridades trae bendición sobre su vida. Aquí se mencionó durante la invocación como en un momento determinado Gloriana recibió una corrección de su padre biológico. Y en ese momento irrita. Yo sé que las correcciones irritan porque yo, con la edad que tengo, sigo siendo corregida. Y yo sé. Y las correcciones que yo recibo son correcciones. No diga que, por favor, Gisela, ven acá. Mira, Gisela, te voy a decir. No, es públicamente. Delante de mis colegas pastores. Pero yo tengo que tener mi corazón correcto para no permitir que un dardo de amargura se levante contra la corrección que yo acabo de recibir. Sobre toda cosa guardada, guardemos nuestros corazones, porque de él emana la vida. No, porque si la pastora o la amada corrigiera de otra manera, fuera como mucho más agradable. Hay momentos que hay que cortar en el espíritu lo que se está diciendo, porque las palabras son espíritus que se emanan. Y uno lo que está diciendo siempre es el espíritu por el cual se dicen las cosas. Pero el hijo que honra, respeta la corrección. Porque sabe que es un hijo y no es un bastardo, como se leyó. Como lo declara la palabra en Hebreos 12, si mi memoria no me falla. Porque Dios a quien toma como hijo, dice la palabra, ¿qué dice? Y lo disciplina y lo azota. Lo voy a pronunciar con la Z. Como un acto de amor, sí, como un acto de amor. ¿Por qué? Porque el Padre ve el fin desde el inicio. Y si hay en su vida, como puede haber en mi vida, obstáculos que puedan abortar el llamado supremo que reposa sobre su vida y sobre mi vida, Él va a saber cómo cortarlo de raíz. Quisiera, por favor, que el hermano Marvin repartiera los elementos. Excelente, María Luisa, gracias. Gracias, no sabía. El hijo maduro vive bajo principios eternos, bajo el principio de la honra. El principio de la honra lo lleva a obedecer, a respetar la corrección y reconoce que la honra a los padres o autoridades espirituales traen bendición y estabilidad en su vida. Comprende que la sumisión no es una debilidad. En la cultura de nosotros, y lo voy a hablar aquí, a todos los que estamos acá, cuando somos pequeños, los padres muchas veces dicen, si te dan un trompón, dalo de vuelta. No, usted es un macho de hombre, no es así, no le dicen. No te deje dar, te vuelve mal por mal, no importa, tú eres un hombre.
Entonces, muchas veces los hombres entienden que someterse a una autoridad, sea varón o hembra, eso está como difícil. Entonces, en el subconsciente muchas veces vienen como un forcejeo interno. Aprendamos a reconocernos, no como varón o hembra, sino como vasijas que cargamos a Cristo. Aprendamos. La sumisión no es una debilidad, sino una expresión de sabiduría y de humildad. Lo repito de nuevo. Digan conmigo, la sumisión no es una debilidad. O sea, yo me hago la pregunta, mi yo, tener que someterse a una persona imperfecta. Es que eso es inconcebible en mi mentalidad. Porque para yo someterme a alguien imperfecto, es que yo tengo que tener una percepción de la perfección que tiene esa persona que está en autoridad sobre mi vida. Y el Señor dice, someteos a los perfectos en el Señor. No, es un tema de diseño, digan, es un tema de diseño. Y en Cristo que no hay ni varón ni hembra. ¿Entendieron todos? En Cristo no hay ni varón ni hembra. Entonces en la familia espiritual, el hijo maduro honra a sus padres representativos o líderes y los valora grandemente, adjunto con sus hermanos y sus hermanas. Algo que me agradó tanto de la escuela, que siempre que voy a Sudáfrica veo lo mismo. Hay padres espirituales, el apóstol Tamo y su esposa, que son los padres de la casa. Y cargan un manto y una autoridad. Y cuando hablan, y se siente la autoridad. Pero cuando ellos están en medio de nosotros, ellos operan en coigualdad. Pero los hijos maduros reconocen la autoridad y el manto que ellos cargan. Y por más íntimos que uno pueda hacer con ellos, siempre hay una línea fina donde la honra nunca debe de ser, donde la deshonra no debe de ser, ayúdenme, no debe tener cabida, gracias. Por eso la familiaridad trae contiendas. Cuando uno está muy cerca de una persona, si usted no entiende su posición y la posición que Dios le ha dado a la otra persona, usted puede caer en un relajo y en una familiaridad que puede violentar la honra y el respeto. ¿Qué tan cerca yo puedo estar de mis padres espirituales? ¿Qué relación tan cercana de 21 años yo tengo con ellos que me debe de llevar a mí a entender que en todo tiempo y en todo lugar la honra debe ser mi vestimenta? Aunque hemos compartido asuntos bellísimos de nuestra vida. Recordando siempre, búscame el verso que dice, Dios honra a los que le honran. Asimismo, el hijo maduro honra el diseño de Dios en su propio cuerpo, guarda su pacto con Dios, con su padre espiritual y en su matrimonio. 3 niveles de pacto que nosotros tenemos. El hijo que honra vive en integridad, vive en pureza y fidelidad al pacto que gobierna su vida, reflejando el amor y el compromiso que tiene con Cristo y con su iglesia. Y finalmente entiende que la honra, porque la honra abre puertas y atrae, es como un campo magnético también que atrae bendiciones espirituales. Mis amados, cuando nosotros nos movemos en estos principios, mi oración es que todos nosotros como familia podamos absorber estos principios, los jóvenes de esta casa, que comiencen a honrar a sus padres biológicos, su padre espiritual, sus autoridades en el colegio, en las universidades, en sus trabajos. Porque déjeme decirle algo, Dios muchas veces, ¿quién endureció el corazón del faraón de Egipto? ¿Fue el diablo? ¿Quién lo endureció? El mismo Dios. ¿Para qué? Para que los propósitos de Dios se dieran en la vida de José. Dios muchas veces endurece personas alrededor de nuestras vidas íntimas. ¿Para qué? Para tratar, para que los planes y propósitos de Dios se den con la otra persona. Eso es algo que nosotros debemos... No, qué corazón más duro tiene el hermano, tiene fulano, tiene mi pastora, tiene esto. Dios muchas veces endurece
Porque Dios está tratando, al igual que nosotros muchas veces no podemos interferir en la disciplina o en el azote que Dios tiene específicamente con un hijo. ¿Por qué? Porque si yo me muevo a compasión, pobre hermana lo que está pasando, déjame ver cómo yo puedo alivianar su disciplina o su carga, porque a veces es la mano de Dios que uno no la entiende por completo. Si usted se pone a estudiar la vida de José, siempre dice, y la mano de Dios estaba con José. Cuando la esposa de Potifar se levanta y lo llevan a la cárcel injustamente, y la mano de Dios estaba sobre José. Y te dice, pero ¿cómo la mano de Dios puede estar sobre José? Y José, con todas estas crisis y todos estos sufrimientos, y la mano de Dios estaba sobre José. Porque esa mano estaba formando a ese gran José que no sabía hacia dónde Dios lo llevaría para ser el padre espiritual del faraón de Egipto y ser el segundo en gobernar todo el imperio más poderoso de esa época. Así que dé gracias cuando los azotes vienen sobre su vida, Padre, que esta palabra no venga a juzgarme a mí. Ten misericordia de tu sierva, Padre, porque lo que hablamos de aquí de una vez, esa palabra se levanta a probarnos a todos nosotros. Bueno, ya tenemos que terminar, el tiempo se nos ha acabado, no sé qué ha pasado, pero ha sido muy corto para mí por lo menos. Y vamos a colocarnos sobre nuestros pies en 1 Samuel 2:30. Y déjeme decirle, el hijo que honra y que opera en este principio de honra, puertas de favor y gracia son abiertas. Y ese hijo es posicionado. Me acuerdo la enseñanza que trajo Randolph a Congregación Cristiana en un clic. No me acuerdo en qué año, muchos años atrás. Él dijo que la gracia reposa, y yo ahora voy a usar esta porción, la honra reposa. Ustedes saben que los helicópteros en las torres inmensas hay una H de helipuerto, ¿no era? Y esa H es la H, yo la voy a coger ahora de la honra. Voy a imitar lo que Randolph enseñó una vez en Click, que me impactó muchísimo. Entonces, cuando esos helicópteros quieren aterrizar, tienen que buscar esa H. Si no está la H en un rascacielos, no pueden aterrizar. Entonces, es como la provisión que viene del cielo sobre el hijo que opera en honra. Esa H es de honra. Pero para usted poder honrar también se requiere la humildad. Porque si usted no es humilde, usted no puede honrar. O quizás usted no ha aprendido el principio de la honra, porque si usted no lo sabe, ¿cómo usted la va a practicar? ¿No es así? Entonces, una manera de nosotros poder honrar y que esta honra se active en nosotros, no desperdiciemos las oportunidades que Dios nos da para nosotros honrar. Porque la honra no se mide en los conocimientos o los dones o talentos. La honra se mide por la relación de honra que usted tiene con Dios su Padre. Cómo usted honra los pactos que deben de gobernar su vida. Y cómo usted puede honrar a aquellos que Dios ha colocado sobre su vida. La honra es el lenguaje de los verdaderos hijos del reino. Suelte el forcejeo, suelte el querer tener la razón siempre. Renuncia a que su idea es la idea más fabulosa de este universo. Seamos mansos y humildes de corazón y honremos a quien el esposo honre a la esposa al esposo, los hijos a los padres a los hijos. Honrémonos los unos a los otros para que esta casa sea una casa enriquecida por cuanto se está formando en la supracultura, que es la cultura del reino, no la cultura de los hombres. Padre, te damos gracias por el privilegio que tú nos das de sentarnos en esta mesa de honra. Vamos a llamarle esta mesa, donde tus hijos que han nacido de nuevo participan del pan y del vino. Tus hijos que te han dicho, sí, papá, reconozco que Cristo vino a esta tierra a limpiarme, a lavarme, a posicionarme como hijo, a darme un lugar en tu mesa. Y Padre, muchas veces pasamos crisis tan fuertes en esta vida y pensamos que la crisis es el fin de nuestra existencia, cuando no lo es. Y las crisis vienen a nuestras vidas para forjar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Y nosotros poder honrarnos los unos a los otros, como el Señor nos manda. Y no tener mayor estima de nosotros mismos que el que debemos de tener. Y tampoco
una estima inferior, sino que seamos hijos maduros, que cargamos la madurez, esa madurez que pueda ser exhibida mediante el principio de la honra. Padre, gracias te damos. Bendecimos estos elementos. Jesús dijo que lo hagamos cada vez que nos reunamos en su nombre, sabiendo que Él va a retornar. Y que mientras Él retorne en toda su esplendor y toda su gloria, nosotros recibimos gracia a recibir estos elementos, para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos y nosotros podamos operar en esa gracia que nos trae la honra cuando nos honramos los unos a los otros. Padre, yo te pido que hagas una operación en nosotros. Haz una operación de corazón abierto para que nosotros te demos a ti la preeminencia en nuestros corazones, donde tú seas el todo en nuestras vidas. Enséñanos a honrar, así como el Hijo Dios honra a Dios Padre, y así como tu Espíritu Santo honra a Dios Hijo, y los tres siendo uno en Dios, se honran los unos a los otros. Dios en tres personas, bendita Trinidad. Gracias, Padre, te damos. Recibimos estos elementos de gracia en Cristo Jesús. Amén y amén. Comed y bebed. Tu nombre es santo. Cierre sus ojos y levante sus manos como una actitud de honra a Él. Papito mío, Padre, tu nombre es santo.